Buenas, buenas amiguitos viajeros. Hoy volamos con Etihad Airways en Economy, desde Manila hasta Madrid, haciendo escala en Abu Dhabi. Les voy a contar cómo fue el viaje completo, los asientos, la comida, el entretenimiento, la escala y por supuesto mi review honesto de todo. Así que abróchense los cinturones que despegamos. Bueno, hoy sale mi avión. Hoy me voy de Filipinas, me voy de Manila y esta vez voy a probar Etihad. He leído muy buenos reviews de ellos. Yo normalmente me vengo con Qatar Airways o con Kuwait Airways, pero voy a probar esta vez Etihad, a ver qué tal en Economy para los mortales como yo. Nada de como la mayoría de los youtubers por ahí que siempre están en business. Casi nadie se puede pagar un business, así que yo no entiendo también por qué hacen siempre reviews de business. Ojo, espero que cuando yo pueda en business también voy a hacer review obviamente, así que no los estoy criticando, pero quiero hacer un review para la gente normal como yo. Hasta ahora el check-in fue súper rápido. De hecho me cambiaron a pasillo, que yo es que no puedo estar en el medio, ¿sabes? Ni en ventana me podría suicidar en un vuelo tan largo. Vamos a ver qué tal. Como digo, en el orden supuestamente es Emirates, Qatar Airways, Etihad, Kuwait, creo yo, por lo que he leído. Entonces vamos a ver si es verdad. Vamos a ver qué tal los asientos. Me dieron lo que se supone que es los XL, que tienen un poquitico más de espacio para los pies. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver qué tal. Eso sí, una recomendación, sobre todo si se van al Terminal 3 de Manila, es decir, para los vuelos internacionales, la cola para inmigración mínimo es 1 hora, así que tomen eso en cuenta. También tomen en cuenta el hecho del tráfico siempre hay entrando al aeropuerto en Manila, o sea, es una locura. Tomen esas precauciones. Si necesitan llegar 2 horas antes, mínimo salgan 3 horas y media antes de su vuelo, de verdad. Yo soy de los que me gusta llegar en el límite, en la raya, y ya estaba a punto de perder 2 veces el vuelo aquí en Filipinas, así que no es mentira, salgan con mucha antelación porque el tráfico a veces es impredecible. Una vez me tomó 4 horas de tráfico y por haber salido 5 horas es que llegué a tiempo, así que ya saben, les estaré reportando Etihad. Chao. Bueno, por lo menos el boarding del avión está súper a tiempo. De hecho, empezaron a llamar 10 minutos antes de la hora que dicen que van a llamar. Así que sí, el embarque está súper a tiempo, súper positivo eso. Pero también eso le suma más horas en el avión. Entonces yo me estoy haciendo un poco el loco, estoy caminando todavía. Ya llamaron mi zona, que era la 2, pero yo voy a dejar un poco más de tiempo porque literal faltan 40 minutos todavía para el vuelo. Así que bueno, ya estoy viendo que hay que hacer la cola. Ya estoy embarcando súper rápido, de verdad. Estoy impresionado que tanto el check-in para dejar la maleta no esperé ni 2 minutos porque tenía muchos counters. Ojo, tenían casi 10. O sea, primera vez que veo una cantidad tan grande. Desde que llamaron a la zona 1 hasta el resto, yo te diría unos 10 minutos. O sea, más rápido imposible. Así que tengo buenas sensaciones de Etihad. Ya entramos al avión. Como vemos, el formato de asientos es de 3x4x3. Los colores no soy muy fan, pero se ve que todo está súper limpio. Estos son los asientos con extra legroom, con un espacio extra para los pies, y de verdad sí se nota. Hay bastante espacio para estirar las piernas. Y ya nos sentamos en el asiento número 52C, que es el que tiene el formato de solo 2 asientos para 2 personas. Nos han dado una manta como cualquier vuelo, los auriculares obviamente, y ya está. No nos han dado nada más. Normalmente los vuelos a destinos desde Manila o hacia el sudeste asiático suelen ser menos cuidadosos en los aviones y en lo que ofrecen. Por alguna razón cuidan menos los detalles. Ahora veremos el entretenimiento. La pantalla del sistema es un poco lento y antiguo. Tienen pelis que no son tan novedosas ni tanta variedad, pero tenemos al menos unas 12 pelis nuevas. Ya ven que el sistema se tarda un poco. También tienen series, un año después aparecerán, pero bueno, realmente nunca aparecieron. Tienen también para cargar tu móvil o tu portátil y laptop. También tienen un puerto USB. Y ya hemos despegado. Adiós Manila. Y esta es la maravillosa comida. He pedido pollo con vegetales y arroz. Te colocan también una pasta fría como entrante y de postre una especie de flan. Y obviamente no podía faltar el pan.
Veredicto de mi primer vuelo con Etihad. Asientos muy cómodos y es más o menos igual que el de Qatar Airways. Tiene suficiente espacio para las piernas, lo cual me ha gustado. Atención amable y todo ha sido súper rápido en el check-in y en el boarding. El entretenimiento más o menos bien. Te diría que es muy limitado. También es porque en esta salida, como digo, la limitan. Lo malo, la comida. Por lo menos en este vuelo es de las peores comidas de una aerolínea premium que he probado. Me pedí el pollo y muy insípido. Diría que tienen que mejorar en ese aspecto. Otra cosa, es un vuelo de 10 horas y no han dado ningún kit, lo cual me parece fatal, sobre todo porque es un vuelo de noche. Normalmente en estas aerolíneas te dan un antifaz, un tapones de oídos, calcetines, etcétera, pero aquí las gracias. Pero dentro de todo, muy amables. Mis primeras impresiones volando con Etihad. El asiento es bastante cómodo. De verdad que yo creo que es súper cómodo. Lo estoy comparando con Qatar Airways y están igual. No voy a decir que uno está mejor que el otro. Creo que en comodidad está bien. El servicio también es bastante bueno. Todo salió súper rápido. Aunque terminamos saliendo como con 25 minutos de retraso, pero eso seguro lo compensan en el vuelo. Entretenimiento está bien, pero está limitado. Yo asumo que es en el vuelo de Manila a Abu Dhabi. Yo supongo que de Abu Dhabi para Madrid suele ser aviones más nuevos y también suele haber más entretenimiento. Vamos a ver si eso es verdad. Y con las cosas negativas, yo diría que la comida. A ver, no voy a decir que es la peor que he comido, pero es de las peores. Bastante insípido, bastante sencillo. Me dijeron 3 opciones. Me dijeron pasta, me dijeron pollo o carne. Yo pedí pollo y básicamente era pollo con arroz. Súper insípido, súper sin sabor. Hay puntos negativos. Las bebidas, bueno, yo estoy bebiendo vino blanco, pero es de esos vinos súper baratos. El baño está bastante limpio, así que por ahora yo siento que está súper bien. Tengo bastante espacio, el vuelo está repleto. Ahorita caminé todo el avión y no vi ni un asiento vacío, más allá de la gente que está en el baño. Así que por ahora los recomiendo. O sea, me parece que está a la par casi de un Qatar Airways. Yo prefiero Qatar Airways, pero está a la par. Está más o menos como un Kuwait Airways. Para mí sería más o menos lo mismo. Este siento que es ligeramente más cómodo. Así que bueno, esas son mis primeras impresiones. Hasta ahora todo bien, como digo. A ver, que apenas van a pasar 2 horas del vuelo, así que mi review también está un poco limitado. Ya les diré qué tal después de 8 horas o 9. No, perdón, son 10 horas. Así que bueno, nos vemos dentro de unas horas. Chao. Bueno, llegué al aeropuerto de Abu Dhabi. Primera vez que estoy pisando este aeropuerto. Básicamente es como el de Kuwait o incluso el de Qatar, que la mayoría de la gente lo utiliza simplemente como conexión. El vuelo se me hizo muchísimo más rápido de lo que me esperaba. Era un vuelo de 10 horas y se me pasó volando. Al principio se pasó lento, pero creo que después de la cena todo fue como muy rápido. Clap, 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 clap. Pasaron 10 horas y aquí estamos. Etihad lo recomiendo. O sea, le daría como un 8 de 10, básicamente. Atención súper buena, los asientos muy cómodos. Me parecieron que estaban muy cómodos. Son espaciosos. A ver, la comida es lo único que yo diría que no estuvo a la altura para lo que uno paga. Tienen que mejorar esa parte. Pero todo el resto, súper bien. Llegué a tiempo, no hubo ningún retraso. Así que Etihad, ahora te tengo en la mira. Para bien. Se supone, y lo sé por los precios, se supone que el vuelo de Abu Dhabi a Madrid es más caro. Por ende, el avión yo espero que sea incluso más nuevo. De verdad que no tengo ninguna crítica. Podría ser un poco más de entretenimiento. O sea, en el catálogo de entretenimiento podría ser un poco mayor. O el hecho de que el kit de bienvenida no existió y que la comida, de verdad, como digo, son cosas que, a ver, son mejoras. Pero en líneas generales me gustó, de verdad que me gustó. Está a la altura de los más grandes, solo que este par de cositas son los que hacen la diferencia de que ya seas el mejor. Es súper recomendado. El que quiera volar con Etihad, pero porque ve una oferta como me pasó a mí, háganlo. O sea, háganlo porque de verdad la diferencia entre los demás, un Qatar, un Emirates, un Kuwait, muy pequeña. Así que bueno, recomendado Etihad. Al llegar a Abu Dhabi, algo que me pareció muy raro es que aunque hagas escala, tienes que pasar otra vez por el chequeo. Bueno, esto del tema de tener un vuelo de conexión y tener que al llegar volver a hacer todo el tema de que te hagan el escáner, lo de tu bolso, lo de los líquidos. O sea, imagínate que te hayas traído algo del avión. Yo, por ejemplo, soy de los que pido que me rellenen el agua en el vaso térmico que tengo.
pues me lo tuve que beber todo. Ah, no entendía esa parte, muy raro. Pero bueno, este aeropuerto es súper bonito, no me lo esperaba así, mírenlo. Bueno, les hablo un poco de este aeropuerto. La Terminal A estuvo inaugurada apenas en el 2023 con una capacidad de hasta 45 millones de pasajeros y 79 aviones. Fue elegido el aeropuerto más bonito del mundo por su diseño y mezcla de dunas, geometría islámica y una terminal gigante llena de luz natural. Pues este aeropuerto es muy bonito, muy bonito. Mucho más bonito y más grande de lo que me lo esperaba. Yo lo que pasa es que lo estoy comparando tanto con el aeropuerto de Qatar como el de Kuwait. Y este, por desinformación mía, me lo esperaba como el de Kuwait, que el de Kuwait es de este tamaño. Y este tiene un muy buen tamaño. No voy a decir que es grande porque creo que no lo es, pero está súper moderno, súper bonito, muy de lujo como todas las cosas en estos países árabes. Pero bueno, miren como, de hecho, no sé si se logra ver acá. Voy a ir simplemente para que lo vean. Hay incluso un Burger King, un Fridays, etcétera. Y todo es como un lujo, todo es muy bonito. Bueno, ahora me toca abordar el vuelo de Abu Dhabi-Madrid, que se supone que es un avión un poco más nuevo. Así que vamos a ver si es verdad y tengo más suerte. En este ya yo sé que me tocó XL, así que mejor. Ya podemos ver en este vuelo de Abu Dhabi-Madrid que las pantallas son más modernas y rápidas. Una interfaz muchísimo más moderna y mucho más películas. Y del espacio de las piernas, a ver, es un poco más espacioso, pero tampoco se esperen mucho más. ¡Ja! Y miren, aquí sí te dan el kit de bienvenida. Te dan un antifaz, los tapones del oído y una crema de las manos. Lo bueno de este kit es que luego te funciona de bolsa. Y como ven, la anchura de los asientos es angosta. No me cabe ni la espalda. Y nos acaban de traer un mini snack apenas hemos despegado. Un sándwich y una especie de avena con yogur. Como ven, sí hay suficiente espacio para estirarse. Ahora sí, el desayuno, que ha sido un omelette, salchichas, patatas, frutas y un yogur. De verdad, el desayuno ha estado pero muy bueno. Veredicto de este tramo. El desayuno muy bueno. Me ha gustado, me ha encantado. No como lo del primer vuelo, que de verdad la comida no ha sido muy buena. Los asientos son cómodos y con este asiento que hay mucho más espacio para las piernas, ha sido top. La pantalla en el de Manila a Abu Dhabi no me ha gustado para nada, ha sido lenta y muy pocas opciones. En cambio aquí son más grandes y tienen de todo, pelis, juegos y demás. Como digo, los asientos son muy cómodos y miren esto para respaldar la cabeza. Además te dan el kit de bienvenida y algo que valoro en todos estos vuelos es que cero retraso y todo pero muy rápido. ¿Sabías que en el de Etihad en 2024 tuvo un año récord? Ganó 476 millones de beneficio neto, transportó casi 18,5 millones de pasajeros y sus ingresos se acercaron a los 6,9 mil millones de dólares. Tiene una flota grande y moderna, alrededor de 107 aviones y opera vuelos hacia más de 120 destinos en todo el mundo. Pues lo recomiendo. Sí, aunque si eres exigente con la comida, cuidado con los tramos al sudeste asiático. Pero por lo menos para los vuelos de Abu Dhabi a Europa, la comida ha sido muy rica, la atención ha sido excelente, los asientos son muy cómodos, te diría que de los más cómodos que hay en Economy, en los Premium. Lo único que tendrían que mejorar son las pantallas en los vuelos de o para el sudeste asiático y poner un poco más de entretenimiento, porque de verdad no ha sido muy bueno. Y un poco floja la comida en esos tramos, pero como vuelvo y repito, para o desde Europa ha estado pero muy rico. Así que para mí Etihad está súper recomendado. Para que se hagan una idea, hemos tardado 40 minutos desde que aterrizamos hasta llegar a donde están las maletas y las maletas no están listas. Es decir, ellos se demoran más de 40 minutos en traerte las maletas. Esto no es culpa de Abu Dhabi, esto es 100% del aeropuerto de Barajas. No me siento orgulloso de esto. Pero bueno, como les decía, son las 8:40 de la mañana, llegamos a las 8. Todo fue a tiempo. Decía que llegamos a las 8, llegamos a las 8. Decíamos que salíamos a las 12, salíamos a las 12. Todo muy puntual, como dije, asientos muy cómodos, muy amplios. Eso me pareció súper bueno. A mí me tocó un XL, pero si te toca uno normal, también está bien de amplio. O sea, las piernas, bien. Te puedes estirar así por completo. El entretenimiento está bien. En el primer vuelo está limitado. En el segundo hay mogollón de pelis y series y de todo, así que no te vas a aburrir. Yo es porque no puedo dormir, pero la mayoría de la gente estaba durmiendo. El desayuno estuvo muy bueno. De hecho, de los mejores desayunos que me he comido en un avión. Ese tenía mucho sabor. Pareciera como si fuese recién hecho y nos los dieron casi 7 horas después de que despegamos. Así que recién no estaba, pero que te da la sensación de que lo era. La gente muy amable,
Y como dije, el avión de Abu Dhabi a Madrid es muy nuevo. O sea, el otro ya estaba nuevo. El otro, de hecho, me parece que le ganaba al que dan de Manila a Qatar, que suele ser que sí, el Boeing más viejo que tienen. Este ya estaba bien, pero el Abu Dhabi Madrid 1000 veces mejor. Así que bueno, chicos, veredicto, Etihad 100% recomendado. Bueno, este de aquí ya tiene su maleta y yo voy a llegar directamente a dormir. No me importa nada, no me importa que voy a perjudicar un poco el cambio horario, pero es que necesito dormir. Son más de 24, no, ni siquiera son más de 24 horas, son más de 40 horas despierto. Así que este que está aquí va a dormir. Chao, y espero que les haya gustado todo este viaje y este review de Etihad.